cumpliendo 107 años en 2020 y este año vamos por los 108. Y no somos solamente una certificadora de origen a las exportaciones argentinas, sino que hacemos otras cosas, no solo los miércoles de Casipra, sino que tenemos un instituto superior educativo en el que se preparan profesionales del comercio exterior y el área de cursos que se llama desde el año pasado o desde 2019, Escuela de Negocios. Ahí nos mantenemos al día con lo que hacemos, queremos y le metemos tanta pasión que es esto del comercio exterior. Y si bien somos Cámara de Comercio, Industria y Producción, por esto de la certificación de origen, y sí, estamos targeteados al comercio exterior. Es como nuestro norte. Por eso los miércoles de Casipra, que terminaron teniendo espacio propio y que los disfrutamos mucho. Y hoy vamos a hablar de un tema que, visto desde la valoración, que es un tema que me gusta en lo que es esto del COMEX, son capitas. Y no hay que olvidarse de las capitas, porque uno no se olvida, digamos, de una capita del precio, y capaz que el negocio se frustra. Así que hay que tener mucho cuidado con el armado del precio de exportación. Así que le dejo la palabra a Liliana Ponte Segovia, nuestra gerenta, para que siga presentando cortamente el evento, y luego Laura. Gracias, Rodrigo. Buen día a todos. Bienvenidos, como siempre, a otro miércoles de Casipra. Les agradecemos su presencia de siempre y sí, siguiendo las palabras de Rodrigo, el tema de hoy es importantísimo. La determinación del precio de exportación de un producto es, para las empresas, uno de los aspectos más importantes y delicados de la comercialización internacional. Y es que el correcto cálculo del precio de un producto para la exportación, la oferta clara, completa y la adecuada elección de los términos de venta y de pago son elementos críticos cuando se vende a nivel internacional. Al final, el precio que se vende un producto es uno de los factores más delicados y críticos de toda la operación. Y existen numerosos factores a analizar para una correcta determinación de este precio. Y bueno, gracias al panel interesantísimo que tenemos hoy, vamos a profundizar un poco en este tema. De nuevo les agradezco la presencia, bienvenidos como siempre. Gracias, Laura. Bueno, gracias por la introducción. Yo voy a pasar algunos avisos parroquiales como de agradecimientos, más que nada, a Juan Cruz Miñones, que en el primer encuentro no lo nombré, y es nuestro especialista en todo temas de bancos y normativas bancarias. Andrea Cinic de FECOBA, que siempre nos están apoyando también con la difusión. Y bueno, como antes lo había dicho, a Promendoza, al gobierno de Junín y ProSalta, que sé que están ahí, y la Universidad de Quilmes, que Alfredo se trajo a sus fanáticos, y hay bastantes estudiantes y también directores de la carrera y algunos funcionarios más. Así que bueno, muchas gracias por participar. Les cuento un poco cómo nace la preocupación por el tema de precio, y tiene que ver con que es muy recurrente para mí generalmente tener este tipo de discusiones o de intercambio en relación a si aplicamos la fórmula, no la aplicamos. Yo soy licenciada en administración, en principio, y desde administración generalmente lo que hacemos es mirar el precio desde el lado de la demanda, o sea, de las características que tiene la demanda. Entonces me parece que más allá de la fórmula que hay que aplicarla y hay que mirarla, o de los costos, hay que verlos, también tenemos que ver cuál es nuestro cliente y a qué mercado estamos apuntando. Y en base a eso, estaba buscando una frase, porque voy a tratar de siempre traer alguna frase, y leí una frase que dice: la rareza fija el precio de las cosas, ¿no? Y en comercio exterior me parece, en nuestros mercados, el diferencial, o sea, encontrar el diferencial de nuestros productos es clave para conquistar cada vez más mercados y no tratar de competir por el precio. Me van a decir que hay mercados que todo el tiempo miran el precio, es muy común escuchar Bolivia, Perú, no, acá me miran el precio, pero yo siempre digo que, bueno, depende del sector y depende también el segmento al que estemos apuntando, y tal vez hay productos que van a mirar el precio, entonces tal vez no son
los productos que tenemos que llevar al exterior, sino pensar en otro tipo de productos. Con esto abro y presento a los oradores de hoy. En principio va a hablar Alfredo Escatiza, que es director de la Maestría de Comercio Internacional. Después va a hablar Sandra Mercurio, de la empresa Chicote, encargada de las exportaciones. Después tenemos a Valeria Santela, de BLC Internacional, que también es una consultora que se dedica al desarrollo de mercados. Y por último va a cerrar Carlos Camps, de Indelval, que también está siempre encargado de las exportaciones en la empresa. Así que, Alfredo, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Laura. También quiero agradecer a la Cámara por esta invitación, esta segunda invitación que me hacen para participar. La vez pasada había ampliado con mucho más detalle cómo se determina minuciosamente el precio de exportación. También agradecer a Rodrigo, que siempre tenemos lindos intercambios acá, bueno, a todos los que participan y nos convocan los miércoles de Casipra. Bien, la idea mía es tratar de ser bastante conciso, tratar de resumir un poco cómo fue la charla de la vez pasada, pero particularmente cómo trabajamos, ¿no?, con las empresas en la determinación del precio de exportación. Lo importante es que cuando uno analiza las estrategias y las políticas para llevar adelante la determinación del precio de exportación, lo hace de varias maneras, ¿no? En principio, uno puede definir las estrategias por dos modos. Una es la de absorción y otra es las estrategias de determinar el precio de exportación en base a los costos marginales. La primera de absorción es identificar minuciosamente, ¿no? Ahí requiere todo un análisis contable, ¿no?, con los especialistas en administración, los contadores de la empresa, para que queden identificados todos los costos fijos, los costos variables, los directos, los indirectos, las incidencias ocasionadas por los derechos de exportación, los regímenes de estímulos a las exportaciones que generan algún tipo de devolución y logran hacer más competitiva. Eso requiere obviamente esa planilla o ese simulador que yo en mi charla expositiva del año pasado expliqué minuciosamente y que nos permite de alguna manera tener un índice, una señal, ¿no?, lo más aproximada y realista posible del precio al cual la empresa debería cotizar. No obstante, esto no quiere decir que ese sea el precio al cual va a cotizar a su cliente, ¿no? Esto requiere, sin duda, todo un trabajo de investigación de parte de la empresa, de conocer cuál es la competencia en el mercado objetivo con el que va a estar buscando de lograr algún tipo de penetración, de inserción en ese mercado, pero no también, o sea, así también digo, perdón, tienen que analizar cuál es la demanda. Muchas empresas se quedan solamente con este análisis de costos por absorción y luego analizan quién es la competencia. De hecho, hay quien no lo ha hecho, de hecho lo he hecho, algún tipo de inteligencia comercial pidiéndole a la competencia algún tipo de cotización para saber en dónde está parado uno, ¿no? Pero no siempre esa es la mejor opción. Lo que uno tiene que hacer, si es una empresa seria y con algún tipo de definición concreta de que ese es el objetivo, ese es el mercado al que quiere abordar, llevar adelante algún tipo de investigación de la demanda. Porque puede ser incluso errada esa estrategia de seguir los precios de la competencia. Uno tiene que conocer sin duda la demanda. Y cuando supongamos el precio de llevar adelante o el costo de llevar adelante esa investigación es significativo, buscar aliados en el mercado, generar alianzas en el mercado con actores que ya están posicionados, que pueden achicar esa brecha, ese recorrido que uno podría cometer muchos errores creyendo que puede ingresar sin ningún problema a ese mercado. Después tenemos la estrategia de costos marginales, como decía recién, que es particularmente identificar cuáles son los costos variables, los directos, ¿no?, con el producto que yo quiero exportar. Y todos los costos fijos, trasladarlos, si yo, por ejemplo, estoy vendiendo en el mercado interno o algunos mercados en el que ya estoy muy posicionado y ya está, digamos, cubierta toda la estructura de costos fijos con esos precios que yo coticé, bueno, trasladarlos a esas
exportaciones y a esas ventas en el mercado interno. Esto me permitiría, sin duda alguna, conseguir un mayor nivel de competitividad que si tuviera que trasladar, ¿no? Distribuir todos los costos fijos en la totalidad de mis precios. Obviamente hay que tener mucho cuidado con esto. Esto tiene cierta alguna connotación que puede llegar a considerarse como una práctica desleal, siempre y cuando la empresa genere algún daño, ¿no? Y el volumen de las ventas a ese mercado sea significativo. Si no es así, no va a tener ningún problema y sirve mucho para empezar a incursionar en algún mercado. Ahora, como les decía, esto es una estrategia una estrategia de conocer cómo yo puedo analizar por absorción o costos marginales. Ahora, la política de precios es otra cosa, ¿no? La política de precios es lo que viene después de haber identificado todos mis costos, fijos, directos, indirectos, variables, para decir, bueno, la estrategia es a base de técnicas de pricing, a base de técnicas de costing o de consumer. O sea, uno tiene que analizar ahí dónde se va a posicionar para efectivamente definir el precio. Como bien decía Liliana, cuando uno cotiza al exterior, ya después modificar el precio porque a ese cliente le pareció que está fuera de las ofertas que ha recibido de otras partes, es muy complejo, ¿no? Uno tiene que ser muy cuidadoso y conocer bien las variantes que hay de otros competidores. Otra cuestión, no me voy a meter sin duda en la fórmula, porque es una fórmula bastante compleja y no nos va a dar el tiempo, es identificar todos esos costos indirectos. O sea, los costos indirectos, los resumo rápidamente, son estudios de mercado, el área de gestión de comercio exterior, viajes al exterior, muestras, publicidad, que no están directamente relacionadas con el producto que voy a exportar, sino con las estrategias macro que lleva adelante la empresa. En cambio, los costos directos son los salarios, los alquileres, las investigaciones, perdón, los salarios y alquileres, y todos los costos, impuestos también, por ejemplo, que tiene la empresa. Ahora, ¿cómo inciden sobre estos precios de exportación? Es algo que tendrá que analizar el área de comercio exterior junto con todas las distintas áreas de la empresa, las administrativas, el área de producción, ¿no? de la empresa. No puede descuidar, o sea, el área de comercio exterior por sí misma no puede tomar decisiones autónomas sin estar conversando y articulando conversaciones y análisis con toda el área las áreas de la empresa. Ahora, también hay una cuestión que me parece relevante aquí destacar, es que la Administración de Comercio Exterior en los últimos 10, 15 años han generado también otros costos que son ocultos, que no siempre se han podido identificar. Aquí hay muchos despachantes de aduanas, hay muchos licenciados en comercio internacional, y han visto que cuanto mayor regulación existe, eso implica que las empresas también tengan que hacer un esfuerzo mancomunado y sobredimensionado que no siempre apunta a cómo colocar un producto en el exterior, ¿no? Yo he hablado con muchos despachantes de aduanas que me han dicho que he tenido que incorporar una persona que se dedique a todas las normas cambiarias, y al mismo a que se dedique ahora a todo lo que tiene que ver con relevamiento de activos y pasivos externos, otro con todo lo que tiene que ver con derecho de exportación, porque eso nos implica una actualización constante. Aquí, si hay alguien que es un funcionario público, es importante que tengan en cuenta que es comprensible, ¿no? Toda la cuestión vinculada a las regulaciones y a las necesidades de controlar los flujos de comercio internacional, pero lo importante es que ello no afecte la competitividad de la empresa, porque las empresas, si bien hay muchas empresas importadoras y que solamente venden sus productos en el mercado interno importados, la gran parte de las empresas pymes que exportan al mundo necesitan importar insumos del exterior para incorporarlos en sus procesos productivos, y si el esfuerzo que genera la empresa es más de poder comprender esa lógica de comercio administrado para poder cumplir las normativas y tener una persona y todos los tiempos que ello conlleva, les va a llevar y lo ha hecho, ¿no? Desde ya, como decía, muchos años, a una pérdida
irracional de competitividad. Lo que hay que tratar de buscar es que hacer un comercio administrado inteligente. No es sencillo, claramente, ¿no? Pero eso es lo que se desearía. Porque si no, cuando nosotros cotizamos, podemos no contabilizar o no considerar algunos de esos costos ocultos que después lo pagamos descontando de la utilidad prevista que tiene la empresa. Y ahí puede irse incluso la rentabilidad esperada. Si uno decía, bueno, para este mercado quiero ganar un 8%, y se te está yendo un 3% en pago de salarios, y de gestiones, y de gastos administrativos, movilidad y consultas externas que uno tiene que hacer, porque también tiene que contratar servicios bien actualizados para que les trasladen toda la información actualizada de este comercio exterior, la empresa pierde sin duda competitividad y el deseo de poder continuar exportando. Hay muchas empresas que se han visto desanimadas a exportar. Yo me he acercado, y cuántos de los que estamos aquí, es un público muy, muy amplio, nos hemos acercado a alguna empresa de algún conocido, de alguna empresa también que nos consulta a nosotros, cuando les empezamos a explicar lo que va a requerir en el mediano plazo, de que sería bueno que empiece a incorporar una persona profesional para el área de comercio exterior, y piensan a conocer toda la complejidad que ello lleva, bueno, hay muchas empresas dicen, me quedo con el mercado interno, tengo que seguir madurando un poco más, porque la rentabilidad todavía no me da para llegar a ese mercado. También vamos a otro tema. Normalmente cuando uno cotiza al exterior, tiene que definir cuál es el Incoterms que va a negociar, ¿no? No vamos a dar una charla de Incoterms, pero concretamente hay una serie de cláusulas, depende de la versión, si utiliza la última versión son 11, si utiliza la versión anterior, 2010, son 13, y bueno, normalmente uno cotiza en condiciones ex-work o FOB o FCA. Esas son, en general, cuando vamos a exportar, las que solemos utilizar. Ahora, las empresas que son un poco más ávidas de tener un mayor alcance hacia el exterior, ofrecer mayores servicios a sus clientes, empiezan a utilizar otras estrategias como SIF o SIP, depende el medio de transporte, que hacen que de alguna manera le resuelven dificultades a su cliente. A mí si me preguntan cuál es la condición con la que yo debería cotizar al exterior, sin duda tengo que cotizar FOB, porque de esa manera, a los efectos de la valoración de las mercancías en aduana, estoy obligado a presentar ese valor en aduana para poder calcular los beneficios y los derechos de exportación si los hubiere. Ahora, como estrategia de empresa, lo más conveniente, y esto lo recomiendo a cada uno de los empresarios con los que nos acercamos, es cotizar, si es posible, DDP, porque de esa manera nosotros tenemos el control, ¿no?, el conocimiento de la logística internacional, de las normativas que son requeridas en el exterior, y eso nos hace crecer como empresa, nos permite lograr una mayor madurez en toda la distribución física internacional. Y de alguna manera, o sin duda, le estamos resolviendo muchas dificultades a nuestros clientes. Esto lo estoy diciendo desde empresas pymes particularmente, que pueden llegar a recibir algún tipo de consulta, de un precio de exportación, y que están haciendo algún tipo de búsqueda. No lo estoy hablando, por ejemplo, en productos que se venden a granel o productos agro, que ya hay una lógica muy definida que, bueno, Carlos nos va a explicar muy bien toda esta cuestión. Después, bueno, también, sí, estamos con el tiempo. Bueno, sí, yo lo dejo aquí porque creo que van a salir otras cosas. Dale. Muchas buenísimo. Gracias. No, gracias. Bueno, Sandra, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes y gracias por la invitación al café. Bueno, sí, les comento... Es un café virtual. Así que, el café virtual. Bueno, a mí todavía no me lo trajeron, ahora voy a reclamar. Muy bien. Bueno, en el proceso de llegar a un precio FOB, nosotros lo que hacemos, en principio les comento que, como comentaba recién Alfredo,
Yo en mi empresa soy la que maneja todo el comercio exterior, ¿no es cierto? Desde la importación a la exportación. Nosotros tenemos insumos importados que a veces nos cuesta mucho conseguir que nos aprueben, ¿no? las CIMIS o que poder obtener la materia prima. Pero bueno, cuando la tenemos ya tenemos la posibilidad de ofrecer el producto, ¿no? Que es algo que es hoy bastante crítico, ¿no? En el proceso para llegar al precio FOB, les comento algo breve sobre lo que fabricamos. Son conexiones flexibles para sanitarios, son conexiones flexibles de cobre, que tienen, les muestro así, son flexibles, ¿no? De cobre, cromados, tienen un tubo y una tuerca de latón y el cuerpo que es de cobre, y después, bueno, todo lleva un tratamiento, un proceso bastante extenso para obtener el producto que después vamos a exportar. Y por otro lado, otro producto que exportamos es un sifón de goma o de PVC que tiene abrazaderas metálicas, que también en este momento está bastante difícil de conseguir algunas de las materias primas. Todo ese costeo lo realizan en una oficina particular donde hacen el costeo de todos los productos, se desglosa todo, se determina cuáles son las partes en cantidades, en pesos, en dimensiones, y se llega agregando a la vez todos los costos, los que son fijos, ¿no es cierto? Los salarios, todo lo que mencionó recién Alfredo. Llegamos a un precio que no es el que manejo yo. A mí, cuando me llega un pedido del exterior, por ofrecimiento o porque llega la demanda directamente del cliente, lo que hago es pedir la cotización al sector de costos. Ellos me dan un precio que me entregan con digamos, es un precio base. A ese precio base le agrego una utilidad que generalmente la aumento en pos de lo que desearía tener como utilidad, sabiendo que después tengo algunos costos ocultos que voy a tener que, van a retocar mi verdadera utilidad. Eso lo que hago es conocer, bueno, en principio quién es el cliente, ya la mayoría los conozco, clientes nuevos a los que ofrecemos y están de acuerdo con las condiciones en las que entregamos, hacemos lo mismo, o sea, aplicamos una determinada utilidad, agregamos un gasto estimado de despacho y de gastos en Buenos Aires, como ser un flete, un depósito fiscal, que después seguramente no van a estar en el costo exacto que nosotros propusimos, pero que va a estar absorbido por ese margen que nosotros manejamos. Eso nos da un valor de venta. Al valor de venta le agregamos, en el caso de estar incluido, la retención. Hay algunos productos nuestros que no tienen retención en este momento, y descontamos el porcentaje de reintegro. Es una política que nosotros tenemos como para hacer nuestro negocio un poco más competitivo, nuestro precio más competitivo, dado que nosotros competimos con China. Nosotros, el producto que trabajamos es un producto que es muy fácil de importar, y estamos compitiendo con eso, que es una tarea bastante difícil. Entonces tratamos de quitar muchos costos a los precios de exportación. Bueno, así, una vez que descontamos el reintegro, que si bien sabemos que es un costo financiero, ¿no? Porque no sabemos en realidad cuándo se nos va a reintegrar realmente, tengo que decir, estamos bastante al día. Ahí hay que tener mucho cuidado con presentar todos los documentos como corresponde, porque, bueno, si falta algún documento o si falta cumplir algún proceso, como, no sé, la aplicación de permisos de embarque, o por ahí hacer el cierre del permiso de embarque y de la factura en la página de AFIP,
O sea, si alguna de esas cosas faltan, el reintegro ya cuesta cobrarlo y así, bueno, tal vez diluye un poco esa utilidad que nosotros pretendemos tener, ¿no? Bueno, así alcanzamos el precio FOB. En este precio tenemos que ver que después tenemos muchos factores que por ahí son sorpresivos. Por ejemplo, hacemos el costeo de un flete, pero encontramos que luego cuando vamos a hacer la contratación del flete, por demanda, porque no hay disponibilidad, hasta nos ha llegado a costar el doble de lo que habíamos previsto. Bueno, con tiempo uno busca nuevos proveedores del servicio y así, bueno, uno alcanza a llegar a un precio más conveniente. Pero a veces existen esas sorpresas. Lo mismo pasa con el depósito fiscal. Nosotros vendemos FCA o, que es o terrestre o vía aérea, es la misma posición. Y bueno, nos hacemos cargo del flete al depósito. Y después, bueno, cuando se hace consolidado, porque vendemos cantidades que no son tan importantes como para hacer una aduana en la planta o un camión completo tal vez, ahí nos vemos obligados a llevar la mercadería al depósito fiscal, que depende del transporte que elija el cliente. Ya no nos vemos tan libres de poder elegirlo. Así que bueno, ahí tenemos después un costo del depósito fiscal que tenemos que pagar y también a veces es una sorpresa. Más cuando es un depósito que no conocemos y que no hemos tenido posibilidad de negociar el precio. Bueno, así es como nosotros hacemos el precio FOB. Hay quien aplica fórmulas matemáticas, nosotros lo hacemos de esta manera. Las fórmulas se aplican todas antes de darme a mí el precio base en el sector de costos. Y después, bueno, yo tengo una planillita de cálculo donde puedo ir jugando con la rentabilidad que quiero tener, con los precios, como creo yo también que después de una investigación de mercado, uno alcanza a saber a qué precios se está comprando el mismo producto en el destino de parte de otros exportadores. Y bueno, ahí empezamos nosotros también a tocar los precios, a veces los bajamos un poco más y otras veces no, de acuerdo a lo que entendemos que el mercado exterior, el de destino, puede absorber. Bueno, espero que sirva mi experiencia. Esto es todo, no es muy difícil ni tampoco sencillo, teniendo en cuenta todas las variables que hay que conocer, ¿no? Que aplicar también. Tenemos también, por ejemplo, que el cliente pide una carga suelta. En ese caso, las cajas van sueltas, los productos dentro de cajas, de a 10, de a 20 unidades, según el producto que sea. Esas cajas, cuando tenemos la posibilidad, las paletizamos. No todos quieren, pero a veces son muchas las cajas y es más conveniente ponerlas sobre pallets. Ahí tenemos otros costos, ¿no es cierto? Tenemos los pallets que tienen que tener un tratamiento fitosanitario, tenemos que ponerles un stretch, o sea, embalarlos de una manera como para que el producto llegue en buenas condiciones. En el caso de los flexibles ponemos todas las capas de pluribol, bueno, todos esos son costos adicionales, reforzamos las cajas. Todo depende de lo que nos pide el cliente y esos son costos adicionales que, bueno, vamos manejando dentro de este final, este cálculo final que hacemos para llegar al FOB. Bueno, gracias. Es todo. Bueno, les agradezco gracias. la invitación. Gracias, Gracias a Cipra, gracias a todos por la atención. Bien. Gracias. Bueno, como les decía al principio, van a ser 10 minutos de cada uno y después va a haber un intercambio también entre ustedes y obviamente invitamos a los participantes, a los que están oyéndonos, que también escriban en el chat alguna pregunta o duda o algo que quieran compartir, también es bienvenido. Le damos ahora la palabra a Valeria. Valeria Dalera.
Digo Valeria Santela. Tengo una amiga que se llama Valeria Dalera, muy parecida. Vale, ¿podés activar el micrófono? Mientras no le digas Verónica, está todo bien. No. A ver si podés activarlo. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, tenés tus 10 minutos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Coincidiendo un poco con los otros oradores, y como recién decía también Sandra, que muchas veces hay sorpresas, yo creo que lo que también es importante tener en cuenta para calcular el precio FOB es conocer muy bien el mercado exterior al cual nos vamos a dirigir, y no solamente el cliente, como decís vos, en una investigación de mercado se puede lograr conocer al cliente, sino toda la cadena de comercialización que está involucrada y tener en cuenta cuáles son los márgenes de rentabilidad que cada uno está obteniendo para ver el precio final, qué es lo que tiene involucrado, independientemente del Incoterms que negociemos. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces, si no conocemos qué es lo que pasa en esa cadena de comercialización, nos queda una parte sin mirar y quedamos afuera. Me pasa, yo trabajo con muchas empresas de distintos rubros, que son a granel, como productos de sal a granel, como productos de comestibles, como maquinarias, como controladores de riegos, y cada uno de ellos es un mundo sacando el precio y el costo de exportación, porque en algunos de ellos se puede jugar más o menos con utilidades y en otros no, y en otros se puede jugar también sumando los reintegros y tomándolo como una decisión de empresa, y en otros no, porque ya se llega justísimo. Entonces, bueno, todo lo que dijeron es absolutamente válido. También tenemos que tener en cuenta al momento de cotizar, el ciclo de vida del producto en el país de destino. Tenemos que ver si ese producto, por ejemplo, bueno, vos, Sandra, comentabas que están compitiendo con China. Es un producto que seguramente está en una etapa de madurez, que ya tiene competencia, que tienen que estar mirando mucho lo que pasa con el competidor, los precios de referencia. Ahora, si ese producto quizás lo vendemos en un lugar en el cual, por las características del mercado, se está haciendo una introducción del producto, el precio va a ser otro, o si el producto está en crecimiento y no llegó a una madurez, también el precio va a ser otro. Entonces tenemos que tener en cuenta, bueno, además de la formulita esa magistral en la cual vamos a sacar nuestro precio FOB teniendo en cuenta los derechos de exportación, que pueden ser ad valorem no específicos. Tenemos que tener en cuenta si hay alguna tasa aduanera adicional, si hay algún anticipo impositivo, si tenemos alguna exención, si hay cuotas, que aunque que tenemos que tenerla en cuenta, porque esas cuotas pueden hacer que nuestro embarque salga 3 meses después o 2 meses antes, y eso puede hacer que se modifique nuestro flete. Si tenemos que tener en cuenta alguna norma técnica específica, ya sea en origen o en destino, depende del Incoterms que coticemos. Si tenemos que hacer alguna tramitación aparte de un certificado de origen, ya sea un certificado sanitario, ya sea un certificado fitosanitario, si va embalado con madera, si va en pallet, si va en Europallet, si tenemos que tener algún certificado de seguridad adicional, porque sea, no sé, seguridad eléctrica o calidad, o se exige una inspección preembarque. O se necesita alguna declaración. Hay algunos mercados que para ingresar se necesita de una declaración jurada, firmada por la embajada argentina del país de destino. Entonces, quizás no es lo mismo ese precio FOB para un mercado que para otro, que lo tenemos que tener en cuenta. Si tenemos que cumplir algún contrato de compraventa internacional adicional en el cual implique determinadas cantidades,
si existe algún subsidio a la producción en ese país donde nos estamos dirigiendo, seguramente vamos a tener en cuenta, vamos a tener que tener en cuenta que vamos a competir con una desventaja. Si de este lado encubierto existe algún tipo de, digo encubierto porque supuestamente no están permitidos los subsidios por la OMC, pero si hay algún tipo de beneficio encubierto a la exportación, bueno, si hay que hacer alguna anticipación para poder hacer la importación en el país de destino, tener en cuenta algo que es importantísimo, que tiene que ver con los Incoterms, que son los términos comerciales de venta internacional, y independientemente del Incoterms que manejemos, y que, bueno, generalmente lo más conocido, como decían, es el FCA o el FOB, lo más seguro para mantener el control de todo es un DDP. Yo aconsejo el CFR porque en realidad ahí tengo el transporte asegurado de mi lado, el seguro lo va a tener que contratar el otro y no me meto en tanto riesgo de tener que conocer tan específicamente la regulación del exterior, que generalmente es más complicada. Pero tenemos que tener en cuenta qué regulan y qué no regulan los Incoterms, porque muchas veces se confunden y no se tienen en cuenta. Los Incoterms no regulan la forma de pago, los Incoterms no transmiten la propiedad de la mercadería, no regulan el riesgo de cobro. Yo puedo vender en el Incoterm que sea, que si no hice lo que correspondía para cobrar, no me lo regulan. Es importante que sepamos que se aplican al transporte, al contrato de transporte, que no se aplica en el contrato de transporte, pero se aplica en el contrato de compraventa, que son de aceptación voluntaria, pero que una vez que aceptamos y decimos, te voy a vender FOB, y me aceptan del otro lado que me van a comprar FOB, se puede ejecutar y no se puede cambiar porque es una reglamentación internacional que reduce el riesgo de las complicaciones legales, sí, porque la venta es así y es así. Deben aparecer, como mencionaban, frente al lado del precio de exportación, indicando la versión, porque han habido muchísimas modificaciones y cada modificación ha tenido distintas variaciones, entonces deben indicar en qué año, cuál es la versión y cuál es el puerto. ¿Qué es lo que sí regulan? Dije lo que no regulan y qué es lo que sí regulan. Regulan el lugar exacto donde se produce la entrega de la mercadería. No hay modificaciones ahí. Entonces los gastos, los costos y todo lo que tenga que tener en cuenta dentro de mi precio va a estar regulado por el Incoterms que yo negocié, ni más ni menos. Regulan el momento en el que se transmite el riesgo, la distribución de los costos, como digo, la operatoria, los documentos, quién va a hacer un papel y quién va a hacer otro, las obligaciones entre el comprador, el vendedor, y también definen el medio de transporte que se va a utilizar. ¿Esto por qué lo digo? Porque es importantísimo que lo tengamos en cuenta a la hora de cotizar, que todo esto ya está regulado por los Incoterms y que no hay forma de cambiarlo. Cuando hablamos del costo de exportación, como bien comentaban, se puede hacer por distintas metodologías, bueno, obviamente utilizando la fórmula magistral, porque para eso hay una fórmula, pero se puede hacer por distintas metodologías, que es el pricing y el costing. El pricing parte de una base en el cual se le van añadiendo costos y utilidad deseada, que obviamente debe ser razonable para poder tener un precio competitivo. Y el costing se parte de un precio de venta en el exterior al que se le va descontando los costos incurridos hasta dejar solo la utilidad permitida por el mercado. Para mí, si bien es una de las metodologías menos utilizadas, con el costing se ven mejor muchos detalles que no se ven
con el pricing. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? ¿Qué medios de pago vamos a utilizar? Porque no todos los medios de pago vamos a tener el mismo costo. Si utilizamos una transferencia simple o una carta de crédito documentados, o se va a hacer por una billetera virtual y después se va a hacer el ingreso de divisas. Tenemos que tener en cuenta, bueno, todas las regulaciones que salen día a día aquí en nuestro país y que si no estamos actualizados, es posible que estemos haciendo algún cálculo mal. Quiero compartir una sola pantalla, puedo compartir de un precio. Sí, con ¿la eso, puedo compartir? dale, con eso tenés que cerrar. Y con eso cierro. A ver si puedo compartir y ya cierro. Comparto la pantalla. ¿Ahí se ve? Bueno, esto lo tomé como ejemplo de por qué tenemos que mirar lo que pasa en el exterior también, y no solamente toda la fórmula magistral, que sí la tenemos que hacer, sí tenemos que ver si tenemos en cuenta los reintegros, si no los tenemos en cuenta, pero esto es algo de... a mí, y que pasa muy seguido. Esta es, de este lado, tengo del lado de la izquierda una sal marina común parrillera, origen Perú, destino Chile, en la cual se comercializa en góndola en Chile a $2.66, ¿sí? Son 1.900 pesos chilenos. Estoy trabajando con una empresa argentina en la cual el precio de venta de góndola es 1.56 en góndola acá en Argentina. Cuando el empresario ve que una sal igual a la de él en Chile se comercializaba a 2,66 veniendo de Perú, y él dice, a góndola llega 1,56, dice, yo a esto le puedo ganar un montón. Erróneamente. Cuando empezamos a mirar qué pasa, y me dicen, bueno, mi precio de exportación es FCA Zapala 0,91. Todo buenísimo, hasta acá 0,91, si empezamos a mirar para llegar a los 2,66, parece que hay un montón de márgenes. Ahora, cuando empezamos a ver qué pasa del otro lado de la competencia, esta sal es importada desde Perú con un FOB Callao a 0,54. ¿Sí? O sea, totalmente desfasado ya de un FCA Zapala 0,91. Un CIF San Antonio de 0,57, ya puesto en Chile a 0,57, y un precio al público de 2,66. Lo que se puede visualizar acá, que en realidad el productor es el que no gana absolutamente casi nada, y toda la ganancia está en la cadena de comercialización de 0,57 a 2,66. Si yo miro, ¿y por qué traigo a colación esto? Porque muchas empresas pasa que dicen, porque en realidad mi producto se vende a tantos dólares. Puede ser que se venda a tantos dólares, pero si nosotros no miramos qué pasa acá adentro, quedamos fuera del mercado y pasamos una cotización que no tiene nada que ver. Ahora tenemos que ver qué pasa con esto. ¿Por qué no se puede bajar ese 0,91? Y porque el proveedor que tenemos, el proveedor que tenemos, ¿lo podemos cambiar? ¿No lo podemos cambiar? ¿Podemos hacer una mejora en la cadena productiva de valor y hacer una importación temporal para lo que sean los envases y conseguir los envases a mitad de precio, no pagar los derechos, garantizar y hacer un monto mínimo de venta para exportación y tener proveedores para el mercado interno y para el mercado externo? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿A largo plazo? Sí, pero nos tenemos que preparar para ese tipo de cosas, porque si no, nos quedamos en esto, en que quedamos fuera del mercado. Quería dar ese ejemplo porque tiene que ver con cómo ver del otro lado, porque saliendo de la formulita y diciendo, mi precio FOB es este, ahora, ¿qué pasa del otro lado de toda la cadena? Y por último, y dejo, porque ya sé que estoy en el tema, el otro ejemplo es con que es otra empresa que hace controladores automatizados de gestión de agua. Es un producto innovador que en mercados
latinos, está recién ingresando, no tiene mucha referencia, ¿y cuánto es mi precio? Y yo lo vendo a $100, y resulta que en el exterior están vendiéndolo como a 500, y en realidad, ¿y por qué ahí? Porque en realidad no, veamos a ver qué pasa. Entonces, independientemente de tener en cuenta la formulita magistral que tenga que ver con el costo de la mercadería, con los envases, con el embalaje, con el flete, con el seguro y con todo lo que estuvimos mirando hasta ahora, veamos del otro lado qué pasa y por qué quedamos fuera, que muchas empresas pymes les está pasando. Si querés corto acá, porque si no arranco de nuevo. Dale. Bueno, buenísimo. Vamos a la exposición de Carlos Camps y después ya un intercambio, y bueno, ya hay algunas preguntas en el chat, así que después las vamos a ir respondiendo. Carlos, todo tuyo. Gracias, Carlos. Ahí está. Buen día. Bueno, yo soy vicepresidente de Indelval, que es una empresa que produce pisos de goma y exportamos a montones de países alrededor del mundo. Yo me voy a explayar un poco en el tema de costo y precio, porque obviamente, aunque formen parte de la misma fórmula, son dos cosas bastante distintas. El costo lo manejamos nosotros, el precio lo maneja el mercado. Coincido con Alfredo en algunas cosas cuando él me hablaba de costos por absorción y costos marginales, porque son las fórmulas que nosotros básicamente aplicamos. Partiendo de la idea que el modelo de compañía nuestra nos permite hacer esto, o sea, nosotros hacemos el 80% de nuestra producción es bajo pedido, el 20% es para stock. Tenemos, desde hace 15 años a esta parte, hacemos balances mensuales no basados en la venta, sino basados en el precio de venta de la producción. ¿Por qué? Porque somos una compañía que agrega valor solo en el área de producción. Tenemos muy pocos servicios que agreguen valor en el área comercial, digamos, ¿no? Y somos básicamente una generadora de valor en el aspecto productivo. Compramos caucho, materias primas, y lo transformamos en piso de goma y lo ponemos en el depósito. Ese es nuestro proceso madre. También ayuda que el 95% de nuestros negocios son de esa producción y solo un 5% corresponden a materiales que vendemos con marca propia, pero son de producción ajena, como adhesivos, capa nivelador y ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de negocios hace que permita generar este modelo. Con lo cual, nosotros trabajamos con un costo estándar, la que hablábamos hoy de costos, que es, obviamente, como todo costo estándar, es un costo por absorción, donde a determinado nivel de producción, que está normalmente, ya desde hace años estamos trabajando con una capacidad instalada que supera, que digamos, el punto de equilibrio es el 0.7% de la capacidad instalada analizada, ¿sí? En ese caso, nosotros, obviamente, todos los costos fijos son variables en esa situación y todos los costos variables se transforman en fijos como en todo costo estándar. Lo que hace que las exportaciones comunes, que son alrededor del 30% de nuestra oferta, se manejen a través de ese costo estándar. Y dejamos fuera de ese costo estándar los grandes proyectos. Entonces, todo lo que son grandes proyectos se analiza por costo marginal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 11 líneas de producción, pero no tenemos capacidad de mezclado para las 11 líneas de producción. No, en realidad tenemos porque hay montones de modelos distintos, entonces sabemos que habitualmente nuestra capacidad instalada máxima la estamos calculando en el 60% de eso. Cuando viene un gran proyecto agregamos línea, agregamos factores de producción, pero me quedan todos los costos fijos, como tal fijos. Y eso me permite trabajar con costos marginales para grandes proyectos. O sea, todo gran proyecto que ingrese a Indelval, gran proyecto son obras
alrededor del mundo, generalmente hospitales o aeropuertos o ese tipo de cosas que excedan los 4 contenedores, o de 3 contenedores en adelante. O mercados, que después cuando hablamos del precio lo voy a señalar, específicamente China. China, cualquier obra que se haga en China se hace a través de precios marginales o costos marginales, debido a que la gran presión que hay en el precio de venta, ¿no? Eso es en cuanto a la lista. Entonces, la lista de precios nosotros de exportación la tenemos basada en esa fórmula de costo, igual que los precios internos, donde, digamos, la lista es para distribuidores, tiene un 4% para compras menores a un contenedor, un 8% de descuento para contenedor completo, y después todos saben que para grandes proyectos el precio viene diferenciado. Ahora, obviamente los precios de venta están basados en función a cuál es el precio que se maneja en el mercado. Así como un productor de cereal, de maíz o de lo que sea, mientras hablemos que no esté impactado, por favor, con las normativas internas, que cerramos la exportación, abrimos la exportación o lo que sea, supongamos que estamos en un mercado normal, el precio que fija el mercado de Chicago, a ese hay que restarle el flete, hay que restarle los costos del puerto, hay que restar, bueno, todo, y llega de cosecha y todo lo demás, y le llega a un valor final al productor. En la medida que el productor tenga una productividad por hectárea adecuada y los costos de logística del lugar que está ubicado sea rentable, lo hace viable. Si no, no lo hace viable. Él no fija ningún precio. Bueno, a nosotros nos pasa algo similar. Nuestro producto, a pesar de ser un producto, o gracias a ser un producto seminicho, que nos permite esta posibilidad de vender alrededor del mundo, lo que hemos nosotros desde el punto de vista del marketing a lo largo de los últimos 20 años es posicionar nuestra marca como una marca similar a las grandes marcas europeas, que son 2. En realidad, que son las que manejan el mercado mundial. Entonces, nosotros nos fijamos como objetivo ser competidores de ellos, ¿sí? En diseño, en calidad y demás. Con lo cual, lo que tuvimos que hacer, obviamente, como tarea de marketing, es alcanzar los estándares de calidad certificados que tienen ellos. Si no, era imposible. Entonces, ¿dónde está el precio para nosotros? En los mercados que somos poco conocidos, el costo país, llamémoslo así, es más alto. En los mercados que ya somos más conocidos, el costo país es más bajo. Entonces, si yo vendo, por ejemplo, en Emiratos Árabes, donde ya tenemos más de 50 obras hechas, el productor alemán vende a 100 y nosotros vamos a 95. El mismo tipo de producto. Ahora, si yo quiero vender en un mercado del este europeo, si el productor alemán va a 100, nosotros para vender tenemos que ir a 80, y si es rentable o no, ir a 80. No tenemos otra posibilidad. ¿Por qué? Porque el tipo de producto nuestro es bajo especificación. O sea, las obras primero se especifican todos los productos o todos los tipos de productos o las marcas de productos que se van a utilizar. Siempre con la bendita cláusula o similar, que alcance el estándar de calidad del producto especificado. Nosotros logramos alcanzar ese estándar de calidad y hay que hacer ese trabajo. Entonces, en definitiva, para nosotros el precio está fijado por el mercado. A ese precio nosotros le tenemos que descontar los benditos costos, ya sea de fletes o costos internos, que obviamente, más allá de la formulita, básicamente
a una empresa como Indelval, situada en la parte de exportación en La Matanza, colocar un contenedor, un FOB, colocar un contenedor arriba del barco, son más o menos en 20 pulgadas, nos sale más o menos $1.800, y un 40 sale más o menos $2.100, incluyendo todos los gastos que eso tiene, más $1.400, 20 pulgadas, 20 pies en el Medio Oriente, o $1.800 un 40 pies, y tenemos la misma formulita para cuando hacemos consolidados, por ejemplo. Obviamente hay que trabajar depósito fiscal, bueno, todo lo que ustedes conocen. ¿Cómo vendemos? Bueno, obviamente nuestro precio, nosotros hacemos lo que llamamos un costo factory, y para transformarlo en un ex-work le agregamos los gastos de exportación, más que nada el despachante. La mayoría de las ventas, nosotros prácticamente no vendemos nada ex-work. La mayoría de nuestras ventas se hacen para el lado de Chile o Bolivia o Uruguay, las hacemos FCA, y todas las ventas fuera del mercado americano o en Norteamérica se hacen CFR, porque coincido con Valeria que es la mejor manera de exportar, en el sentido que el cliente también se evita todo lo engorroso digamos, de conocer los costos, tanto sea del mercado nuestro o del flete y demás, y ya sabe, es más fácil para ellos comparar con potencial competencia. Bueno, básicamente esa es la fórmula de operar, la forma de operar. Hacemos, ya digo yo, obviamente hacemos todo el calculito de cómo transformar un valor de fábrica en un FOB, en un FCA o hasta mismo en el export, pero lo que no quería dejar de decir era que en realidad los precios no somos capaces de poner precios. Esto de decir lo que decía Valeria, el pricing para nosotros no funciona, porque en realidad el precio de venta de alguna manera viene generalmente dado por el mercado. Quiero hacer una aclaración especial con el lado de China. En China están todas las marcas del mundo, no hay realmente ninguno va con el precio que tiene en las listas publicadas. Todos se matan por vender en China, porque claro, ustedes piensen, por ejemplo, nosotros hacemos un hospital en la Argentina y tiene 7.000 metros. Ahora estamos haciendo muchos hospitales en Chile, que son bastante grandes, que tienen 15.000, 20, 25. El año pasado hicimos en Curicó 35.000 metros. Pero en China hay hospitales de 1 millón de metros, 900.000 metros, 700.000 metros. Entonces, tomar una obra en China implica decir, bueno, ¿cómo trabajar? Hagamos costos marginales. Entonces, tenemos obviamente un programita donde en función al costo estándar que tenemos, le cargamos el adicional de producción, el adicional de mano de obra, de supervisión. Obviamente está todo, es bastante sencillito hacerlo, y eso nos genera un impacto, el impacto sobre la renta final en el balance de producción que hacemos. Obviamente, si analizamos en términos relativos la utilidad, si nosotros solo nos basamos en la utilidad sobre venta, en términos relativos es probable que un impacto de agregar, en nuestro caso, 10 o 20.000 metros mes para esa obra, probablemente la renta sobre venta baje por decir, del 12 al 7%, por decir algo. Pero la renta en valores absolutos es probable que se triplique, porque justamente
estamos trabajando con costos marginales. Y eso es lo que en definitiva interesa a una empresa. Bueno, eso es más o menos todo lo que quería decir. Bien, bueno, gracias. Veo puntos que coinciden y primero preguntarle a los que nos están viendo, escuchando, si quieren aportar algo, o Rodrigo, que también era una posibilidad, si quieres aportar algo. Yo tengo un rollo que coincide con todos y que lo semblanteé de entrada. Son capitas y no nos tenemos que olvidar de ninguna capita, ese es el secreto. Y obviamente hay que considerar el estudio de mercado porque hay que saber a cuánto se vende nuestro producto en el mercado destino. Y no siempre es importante que nuestro producto tenga un precio superior, porque hay otras variables que también tenemos que evaluar, como que estamos cerca con la cantidad que nos pueden comprar, con el tamaño del mercado, que eso hace que esté dispuesto o no a tener una diferencia arriba del precio que marca la fábrica del planeta, que es China. Entonces no siempre la columna vertebral de una exportación es el precio, pero sí tenemos que tener mucho cuidado cómo armamos nuestro precio para que no nos deteriore, para que no nos dañe el intento de salir al mercado externo. Así que es bastante simple, no olvidarse de ninguna capita. Por lo demás, me encantó escucharlos a todos, a Alfredo, a Sandra, a Valeria y a Carlos, porque en función del producto de la mercadería también que maneja cada uno de los que tienen que ver con empresas, Sandra y Carlos, obviamente el armado es distinto, la formulita es la misma, pero el armado es distinto. Así que muchas gracias, estuvo 10 puntos. Bueno, les pregunto a los Si oradores me si... dejan... Sí. No, quería agregar una cosa que me olvidé de decir, algo que dijo Valeria, que es realmente muy importante y que hay que remarcarlo, que es muy difícil comparar los precios de acuerdo a los mercados en función a los precios al consumidor final, porque las cadenas de distribución y los costos de las capas, de las distintas capas o pasos de las cadenas de distribución en los mercados son muy, muy distintas. Entonces, y también para los productos. Hoy vemos cada vez que hay más conexión en el comercio entre el consumidor o sea, el business to consumer, pero en otros tipos de productos, como específicamente los nuestros, que tienen un gran servicio por la instalación, diseño y todo lo demás, hay un enorme costo de traspaso entre. Por ejemplo, el caso típico es el caso del mercado americano. Nosotros vendemos nuestro producto en alrededor entre 16 y 18, digamos, mínimo el producto más barato vale $16 y el más caro vale $45, ¿sí? Pero ese producto de $16 en el mercado americano se está instalando a 50. Y uno dice, pero entonces voy y me hago la América. No, porque el que compra es el mayorista. El mayorista se lo manda al distribuidor regional. El regional se lo vende a una empresa de instalación que va y lo instala, y todos le van cargando su porción. Y en este producto, por lo menos, todavía nadie se saltea todos esos pasos. Entonces, realmente, así como Valeria habló de la sal, esto es un ejemplo muy válido. Hay que analizar cómo está estructurado el mercado para saber, y me imagino que a Andrea, que se ríe, le debe pasar lo mismo con el mayorista, el minorista y el consumidor final. Ese es un tema. Ojo con comparar los precios que llegan, porque hay que analizar cómo están estructurados los mercados. Bien, tenemos una pregunta. Anabela, no la entiendo. ¿Alguien? Anabela, si querés... Tiene el micrófono abierto, a ver, cierro el mío. Ok. Anabela, si querés decirla en voz alta, porque... Hola a todos. Hola, ¿cómo estás?
Bien, Laura. Bueno, a mí no me queda claro nunca en el armado todo esto de los precios, cuánto considero de costos por cobrar, ¿no? Porque después está la liquidación del banco, si vendés un producto, lo mismo que si vendés 20, la comisión que cobran. No sé, ustedes que ya tienen experiencia, ¿cuánto consideran o qué método consideran mejor para cobrar también una exportación? ¿Quién No quiere sé, yo, responder? Dale. Te respondo. nosotros, yo te puedo dar un ejemplo práctico, por ahí los asesores tienen mucho más experiencia y mucho más campo. Nosotros como generalmente trabajamos bajo pedido, y depende quién sea el cliente y los años que esté trabajando con nosotros, en general nosotros pedimos 40% de anticipo y el 60% antes del embarque. Cuando el cliente ya es un poquito conocido, el 60% es contra documentos. Y en términos de costos, ¿cuánto me cuesta ingresar ese dinero, ¿no? Porque lo voy a recibir en la Lo que cuenta. pasa es lo siguiente, nosotros, cuando vos haces la fórmula de costos, independientemente de todos los costos estos que yo hablé, de por ejemplo un contenedor de 20 que nosotros tenemos calculado $1.818, creo que estoy trabajando de memoria, ponerlo arriba del barco, después vos tenés que considerar que hay un costo vamos a hablar de los costos bancarios. Cada transferencia te van a cobrar un 0,3 por mil, 0,2 por mil, no me acuerdo qué sé yo, pero con mínimos. O sea que si vos haces una venta de $100.000 no vas a tener problema, pero si vos haces una venta de $5.000 ya empezamos con problemas. Y si tu venta llega a ser, te piden que le mandes 2 cajitas, qué sé yo, el banco te va a decir, no, mire, es el 0,3 por mil, qué sé yo, pero el mínimo de la comisión es $70. Entonces tenés que negociar con el banco, que sea que te lo bajen a 35, como hicimos nosotros con el Credit Cop, cuando nosotros hacemos muchas ventas grandes, pero de golpe alguien dice, me faltaron 5 metros de material, ¿me lo podés mandar? Sí, se lo mandamos. No podemos no mandárselo, pero todo a pérdida, sí. Después tenés que cuando el banco aplica el pago a la factura, porque es una norma, el Banco Central te cobra una comisión de aplicación. ¿Sí? Sí. Después a veces hay cosas que, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a vender $7.000. Ahí cuando la venta es menos de $10.000, no pedimos anticipo, pedimos pago total, porque si no pagás doble comisión por cada cosa. Entonces, todo eso, bueno, obviamente también tenés un costo hasta con el certificado de origen, que es tema de CACIPRA, bueno, todo es costo y hay que calcularlo, obviamente. Sí, eso es... Vale, quería hacer algún aporte. Sí, quería aportar algo más a lo que estaba diciendo Carlos. Anabela, lo que tenés que tener en cuenta también es que, como decía, Carlos, va a depender. El tema de qué tenés que tener en cuenta va a depender del cliente, si es un cliente que ya tenés confianza o es un cliente nuevo. El instrumento de pago que utilices, si es un cliente que ya tenés confianza, directamente puede ser una transferencia bancaria, puede ser anticipada o 50% anticipada y 50% contra los documentos, y lo que te va a cobrar el banco es por la transferencia por la transferencia. Ahora, si es un cliente que vos no lo conocés, que tenés riesgo de cobro, que la mercadería, que lo que vas a vender tiene mucho valor, te va a convenir quizás hacer una carta de crédito. Entonces, el costo operativo bancario que vas a tener es mucho mayor. Y si es una carta de crédito, además documentada y confirmada, vas a tener un riesgo mayor. Yo, por ejemplo, te digo, yo tengo distintas operaciones en las cuales una operación, no sé, acá a Uruguay, generalmente es más, no sé si es más confiable el tema, pero sí, en realidad, si hay alguna complicación de última,
cruzas el charco y se sientan a hablar. Pero hay una operación que viene y tiene que ver con, nada, voy a poner el caso de la sal, pero puede ser de muchas empresas. La casa matriz está en Inglaterra, es una operación que se va a hacer, se hace una compra con 60 días de pago, fecha de factura, y se tiene que mandar la mercadería a África y el último destino es Uganda. Entonces, yo para hacer ese tipo de operación no puedo pedir otra cosa que no sea una carta de crédito confirmada y revocable. Entonces ahí voy a tener un gasto adicional que va a ser el tema de la parte financiera y tema lo que me cobre el banco por hacer toda la operatoria. Entonces, cuando vos preguntás cuál es el costo, depende. Perfecto. No, soy nueva en esto y nada, es algo muy pequeña escala, emprendedora, sustentable. Así que bueno, por eso esto es como que me asusta un poco en el armado del precio porque al final no sé cómo va a terminar. Así que bueno, gracias, porque está bueno todo lo que dijeron. Gracias. Bueno, gracias Anabela. No sé, Alfredo, ahí igual estás aportando en el chat. Así que también, Anabela, si que después querés leer ahí el chat, también te está haciendo una devolución. Y bueno, no sé si hay alguna otra consulta o algo más que quieran aportar. Alfredo, fuiste el primero, ¿querés cerrar? Solamente, sí, gracias, Laura. Bueno, ahí quería dejarlo para que quede escrito y para que se lo puedan analizar un poquito. Particularmente me parece que los que son emprendedores particularmente o muy pequeñas empresas, que busquen la forma también de buscar aliados en el exterior. Es muy difícil ingresar al exterior y lograr permanencia, que es lo importante. Es como el eslogan de una marca de un supermercado, ¿no? Lo importante no es vender, sino que sea constante esa venta. No tiene sentido solamente vender una vez, sino que lograr continuidad en las ventas, que es lo que le va a permitir a ustedes lograr mayores niveles de escala y reducir así los costos medios de todo el proceso productivo. Eso particularmente. Traten de buscar aliados. Obviamente que tengan la capacidad para colocar el producto y distribuir el producto, realizando contratos de venta, contratos de representación en el mercado, ver si son exclusivos o no son exclusivos. Eso les va a permitir, seguramente, sin duda eso les va a hacer que su utilidad por unidad de producto no sea, a lo mejor, si ustedes venden directamente a un supermercado o a un minorista. Si venden a un mayorista, la rentabilidad por unidad de producto va a ser menor. Pero en la cantidad, en el volumen, como bien decía hoy Carlos, los valores absolutos van a ser mucho mayores que si ustedes hacen todo un esfuerzo inmenso de lograr colocar esas cantidades que difícilmente lo puedan conseguir. Quizás sí lo consiguen, ¿no? Pero es más complejo. Ahí es muy importante analizar quiénes son los jugadores, los players, en cada uno de los mercados. Nada más. Bueno, gracias. En general lo que yo veo es que todos coinciden, digamos, con algunas variantes, pero coincidimos bastante en relación a esto último que vos decías, Alfredo, en el tema del costing, el tema del mercado. Así que bueno, espero que haya sido claro y le voy a dar la palabra a Rodrigo para que le dé la palabra a quien va a cerrar. La palabra a otro. Exactamente. Sí. Bueno, acá estamos. Gracias. Salió todo increíble. Alejandro Coria, gerente de negocios internacionales de Indelplat, podría haber sido uno de los oradores hoy, pero nos va a hacer el precierre en apenas un minuto. Gracias, amigo Alejandro. Ya lo vamos a llamar igual para que hable de algún otro tema. Seguro. Bueno, con gusto. Hola a todos. Bueno, es muy grato siempre ver a gente muy querida del medio de hace muchos años, ¿no? Escuchamos muy atentos la charla y la verdad que sacamos muchas cosas importantes, ¿no? Y hay una que por ahí me gustaría resaltar, que bueno, la mencionó Alfredo en un momento en el inicio, que justamente decía que había que mantener, todos los que estábamos al frente del comercio exterior, teníamos que estar muy relacionados con todo, ¿no es cierto? Como para poder establecer las pautas comerciales, para poder salir con productos competitivos y para poder estar dentro de las rentabilidades esperadas. Y por otro lado,
saber que cuando hacemos una formación de precio, una composición de precio para determinado producto, para determinado mercado, necesitamos partir de premisas que sean válidas, ¿no? Que el costo que nosotros estamos tomando como para poder enfrentar esto sea el costo real, y ahí, bueno, lo valoro mucho al comentario de Carlos, ¿no? Porque él se basa mucho en una estrategia original, bueno, que generalmente utiliza la mayoría de las empresas, que es la aplicación del costo marginal, para poder ser competitivos en un mercado y, de hecho, para poder salir a poder enfrentar una competitividad que no es contra otros del mismo rubro en el mismo mercado, es contra todos. Alguien mencionaba, yo compito con China, y la verdad que competimos con todo el mundo, porque en la medida que un importador en el extranjero importa un producto argentino, puede importar uno argentino, uno alemán, uno norteamericano o uno chino. En ese caso, el mercado para nosotros es multitudinario. Vamos a presentar un producto, ofrecer un producto, a generar una operación, diríamos que en las peores condiciones, ¿no? O sea, tenemos que generar ese diferencial de valor, no solamente en precio, sino en producto, en servicio adicional, en soporte, en apoyo al cliente y demás cosas, bueno, que componen el cierre real de una operación. O sea, nadie te compra un producto porque le gustó, nadie te compra un producto porque es barato, sino que te compran un producto realmente porque cumple con todas las condiciones que eso satisface a su demanda. Así que, bueno, me interesó mucho, la verdad les agradezco mucho la invitación. Así que, bueno, quería dejarles esto como comentario y el saludo para todos, y que estamos siempre en contacto. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias. Le ¿Rodrigo? quedan las palabras a Liliana y todo tuyo. Dale, yo antes paso algunos datos. La grabación de hoy va a estar la semana que viene. Les vamos a mandar el link a todos los que se inscribieron y nos vamos a ver el 17 de marzo, la próxima reunión, que vamos a hablar sobre un mercado específico. Seguramente iba a ser Chile, pero ya hay otro organismo que está haciendo un evento sobre Chile y no queremos como pisarnos en ese sentido, trabajar en forma coordinada, que también les vamos a pasar igual también ese evento de Chile para quienes quieran, y vamos a hablar sobre el mercado brasileño si todo sale bien, así que los esperamos el 17 de marzo a las 11 horas para hablar sobre Brasil. Ahora sí, Lili, todo tuyo. Saludito de la licenciada Ponte. Bueno, ya vimos que más allá de las fórmulas y metodologías para obtener el precio de exportación, vemos que hay todo un proceso lleno de muchas variantes que se deben evaluar antes de la determinación del mismo. Y bueno, aunado a esto, cada mercado es un mundo distinto y tenemos que tomar en cuenta eso para la determinación del precio. De más está decirles que, bueno, les agradezco mucho la presencia, ha sido interesantísima la exposición de todos, les agradecemos mucho y nos vemos el próximo miércoles, por supuesto, como siempre, acá en las charlas de CACIPRA. Gracias a todos. nos vemos. Chao, chao.